Entonces les estaba comentando que en muestreo casi no lo tocan en los sílabus que he visto de la universidad, pero vamos a ver un poquito, ¿no? Porque siempre es algo que aplican en su investigación, ¿no? Y no saben ni la fórmula ni qué es. En términos generales, se les voy a decir los tipos de muestreo o técnicas de muestreo que existen para que tengan alguna idea, ¿sí? Para que tengan alguna idea de cómo proceder en sus trabajos. Lo que supongo que ya saben, que lo mencioné también en los primeros capítulos, es que el muestreo, ¿sí? De forma simple, como los dicen la mayoría, es una parte de la población. Es la forma más simple de decirlo, que no sería la más correcta, pero tu población, tu muestra. ¿No? Población, tu muestra. ¿Y cómo sacamos la muestra? Tenemos técnicas. ¿No? Tenemos técnica de cómo hacerlo. La más usada, sí, para la mayoría de trabajos, simple, es el muestreo aleatorio simple. ¿No? El muestreo aleatorio simple. Es el más usado. No es el único que existe, pero es el más usado en los trabajos que yo veo. ¿No? Pero existen otros métodos, ¿no? Para poder hacerlo. Esto. ¿No? Nosotros, sí, hemos hecho un poquito sobre probabilidad, un poquito sobre estadística descriptiva, ¿no? Y todo eso que estamos aprendiendo de a pocos, lo vamos a tratar de aplicar en una muestra, ¿no? ¿Para qué? Para hacer inferencia, ¿no? Para hacer una inferencia. Ya tienes tu población, pero no la puedes estudiar por A o B motivo. Sacas una muestra y infieres qué es lo que está pasando en tu población gracias a la muestra. Esa es la estadística inferencial. Una característica que te mencionan acá no siempre es por esto, pero en ocasiones uno podría estudiar a la población, pero resulta que el tiempo o el dinero es demasiado grande, el gastar el tiempo o gastar el dinero, como quieran decirlo, es exagerado. El gasto del tiempo, el dinero para recolectar información de toda la población. Puede ser que sea uno, puede ser que sea otro, o los dos al mismo tiempo, que sea el motivo, uno de los motivos por no estudiar a la población. Obviamente el muestreo se aplica a todos estos ejemplos que estoy dando aquí. Acá se los dejo, sí, porque no es un tema, obviamente, que voy a repetir de entre en su sílabo de ustedes. Ahora, hay errores en el muestreo. Sí, hay que saber que por naturaleza hay errores, errores muestrales y errores no muestrales. Va a haber errores en sí, naturalmente va a haber errores, pero podría decirse que uno se debe a la misma naturaleza del muestreo y otro de la forma como lo tomas. Puede ser que tú a la hora de aplicar la técnica estés aplicando una incorrecta o aplique la técnica correcta, pero al momento de sacar información estás haciendo mal. De repente usando un instrumento de forma incorrecta o un instrumento que no te sirve para recolección de datos.
Eso se refiere de los tipos de errores. Acá te lo va a definir un poquito más, podría decirte con un ejemplo sobre los errores muestrales. Por ejemplo, acá de forma rápida, te dice que el error muestral es la diferencia que está entre el valor de la muestra y el verdadero valor del parámetro, o el verdadero valor de la población. A eso se refiere errores muestrales, en términos generales. Y acá te da un ejemplo rápido. Te da tu población, y de esa pequeña población de 3, se halla su muestra y se halla su media. Primero hallamos la media de la población, de estos 3 individuos nada más, y nos sale 4. Nos salió 4. Y aquí se tomó, de esa muestra de 3 individuos, se tomó muestra de 2. De tu población de 3, se sacaron muestra de 2. Acá están. Miren. Y de esas muestras de 2, de estas muestras de 2, se obtuvieron medias. Y aquí vamos a observar cuál es el error muestral. La diferencia que existe entre la media que tú has sacado de tu muestra y la media poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? A eso se le llama error muestral. La diferencia o el error que existe entre el valor de tu media a partir de la muestra con el verdadero valor de la media poblacional en este caso. En este caso estamos hablando de medias o de promedios. A eso se refiere con error muestral, que tiene que ver obviamente con la misma naturaleza del muestreo, que casi es imposible que sea exactamente igual. Parecía sí, pero exactamente igual a la población, no. Ahora, pasaremos a los errores no muestrales, que tienen que ver obviamente con la forma de cómo tú recolectas la información. Que no solamente va a ser en la muestra, también puede ser que esos errores lo tengas cuando estudies a la población. Vuelvo a decir que tiene que ver con la forma o con los instrumentos que tú usas para recolección de datos. Si usas un mal instrumento, aunque tengas una buena muestra o aunque estés estudiando la población, vas a tener errores por el mismo hecho de que estás usando un instrumento erróneo en un caso específico. Entonces, sí, vamos a ver que a veces, ¿sí?, por no decir siempre, cuando veo trabajos y no entienden la importancia de 2 cosas. Primero, un buen muestreo, ¿sí? Si un buen muestreo, vas a complicarte. Imaginemos el caso de menor error. Sería, aumenta tus costos y aumenta tu tiempo de recolección de datos por un mal muestreo. Pasemos al siguiente nivel. Aumenta costos, tiempo, y tu muestreo no es significativo. Y lo primero, sí, lo primero que debemos hacer es que, bueno, lo primero que debemos saber es que el muestreo tiene que ser significativo o representativo, mejor dicho. El muestreo tiene que representar correctamente tu población. Entonces, si cuando estamos hablando, ¿sí?, de tener una población, imaginemos así, vamos a tener, a ver,
Voy a poner la pantalla un poquito en blanco para hacer el ejemplo. Tenemos aquí estos puntitos, ¿sí? Y acá tenemos otros puntitos acá. Y acá tenemos otros puntitos. Y acá por último, uno que resalte, voy a poner los azules. Y muchas veces pasa esto, si muchas veces pasa esto, dice, profesor, he sacado mi muestra. ¿Y yo cómo lo he sacado? No, con lo que he tenido a la mano, pues. Imaginemos que sacamos, en la población solo existen puntitos negros. Un ejemplo básico, de repente demasiado sencillo, pero eso pasa. Cuando sacas una mala muestra o aplicas un muestreo erróneo, vas a llegar a esas conclusiones. Aquí solo existen puntitos negros, imaginemos. Y los demás puntos de diferentes colores, para ti no existe. Y esa es una mala inferencia. Te dice aquí, otro tipo muestral, perdón, de error muestral, es denominado sesgo de las muestras. ¿Mm? ¿Cómo así? Este es un poco, podría decir, interesante a qué se refiere. Dice, el sesgo muestral es la tendencia sistemática al favorecer la selección de ciertos elementos de la muestra. ¿Mm? Imaginemos, creo que acá hay un ejemplo, no me acuerdo si lo planteé aquí. A ver. No, no dice aquí. Pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿A qué se refiere con esta pequeña lectura de la definición 1.15? Es que imaginemos que estás encuestando. ¿Mm? O un ejemplo más pequeño, estás trabajando en una empresa donde tú tienes que ver el control de calidad. Imaginemos un ejemplo muy sencillo. Y tú haces que cada 10 de ellos, para cada 10 de ellos, tú observes el producto. Cada 10 de ellos, ¿sí? Imagínate que hay 10 acá, observes el producto. Y puede ser que sucede que justo cada 10 de ellos sale un producto malo o sale un producto bueno. Justo cada 10 de ellos. ¿Mm? Entonces, te estás inclinando, sin saber obviamente, a decir que tu máquina está en buen estado. O vayamos a un ejemplo un poquito más grande. ¿Mm? En las votaciones, si se dan cuenta, hay ciudades que apoyan casi netamente a un partido. ¿Mm? Imaginemos que estamos en el pueblito X, sí, en el pueblo X, ¿sí? Y obviamente todo el mundo sabe casi que pueblito X apoya al partido La Lámpara, la lamparita. Entonces, si yo me inclino a trabajar simplemente con ese pueblo X o la ciudad X, me va a ganar la lamparita y no los demás partidos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estoy inclinándome sin, o sea, como no investigué más, no indagué más, saqué demasiados de ese pueblo, demasiada muestra de ese pueblo, y me está diciendo que va a ganar la lamparita. O sea, hay ocasiones, ¿sí?, que uno sin querer no sabe o no se da cuenta de esa tendencia que hay. De repente, esta ciudad favorece más un candidato, pero las demás no. O de repente, cada cierto tiempo llega un cliente que es atendido por una cajera que es muy amable. Y tú dices, la atención del cliente es buena, porque justo hallaste la tendencia sin querer queriendo, que de cada 10, de cada 5, de cada 20, justo esa persona fue atendida por la mejor cajera, por el mejor, no, vendedor, imaginemos, ¿m? O el mejor médico. Y tú
¿sí? Y tú, dices que así como he investigado, me estoy dando cuenta que correctamente hay una buena calidad de atención. Sin darme cuenta, estoy cometiendo un error muestral. Entonces, de manera básica, te dice qué debería ser una muestra representativa y adecuada. ¿Mm? Representativa te dice que, obviamente, cada subgrupo de la población tiene que estar representada. ¿Mm? Y adecuada es sacar de la manera más óptima el tamaño. ¿Mm? Porque tú puedes decir, profe, yo he sacado correctamente mi muestreo, mi muestra, perdón, y me salió 1000. Imaginemos, me salió 1000, profe. Pero todos están representados correctamente. Ya, pero si tú usas de repente otra técnica de muestreo, va a estar representada, pero con tamaño, imaginemos, de 300. ¿Mm? Va a haber ocasiones de que por usar un muestreo erróneo, la muestra incremente más, o sea, el tamaño incremente demasiado, simplemente por usar una técnica que no es correcta para tu tipo de población. De manera básica, hasta la población sabemos qué es. La unidad de análisis también está definido en la primera unidad. Cada individuo, objeto, cosa que se le quiere investigar o sacar información. Población finita o infinita, ya sabemos que infinita es una cantidad que no se puede enumerar o saber totalmente el tamaño. No es que no se pueda contar, no sepas el número exactamente, a veces simplemente es imposible saber la cantidad en sí de la población. ¿Sí? No se puede, a veces simplemente pues, 3000, 4000 la consideran infinita por ser ya grande y no existe mucha diferencia entre la fórmula de infinita y la fórmula finitas. ¿Sí? Entonces, si tú tienes la cantidad exacta de tu población y la población no es muy grande, te va a resumir, pero te va a reducir el trabajo. O sea, por ejemplo, yo tengo mi población de 300, yo defino mi población de 300, aplico la fórmula y me sale 50. ¿No? En cambio, si yo no quiero o no le pongo mi población que es 300, aplico una fórmula sin población, me va a salir, saca una muestra de 150, el triple o el doble. ¿No? O sea, hay ocasiones de que cuando es finita y conozco el tamaño, el muestreo va a ser mucho más pequeño. Obviamente si la población es pequeña, pero si la población imaginemos que es de 2000 o 3000, casi la diferencia entre finita e infinita, el muestreo va a ser lo mismo. O la muestra, el tamaño de la muestra va a ser la misma. ¿No? Ya más o menos es así, miren. Esta es mi población de 3000. ¿No? ¿Sí? Y esta es mi población de 300. ¿No? Si yo aplico una fórmula, acá me va a salir 50, imaginemos. Si le aplico la fórmula de muestreo finito, si aplico la fórmula de muestreo infinito, me va a salir más o menos tanteando 130, imaginemos 130. ¿Mm? Entonces, ahí sí vale la pena aclarar mi población. Pero aquí te puede salir con infinita, te puede salir, imaginemos, sino un ejemplo, 100, y acá con infinita o finita te va a salir 120, imaginemos. O a veces 110. O sea, la diferencia entre ambas ya no es demasiado. Ya no es demasiado, pero siempre si tienes la oportunidad de conocer tu población, trabájala con población finita. Siempre te van a sugerir eso.
aunque en la parte práctica, cuando la población es muy grande, no hay mucha diferencia entre el tamaño de la muestra. Que hablemos al toque de los tipos de muestreo que existen. Sí, existen varios, pero mencionaremos los más conocidos. El muestreo aleatorio. Aquí está el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el conglomerado, el sistemático. Todos esos son muestreos aleatorios. Todos ellos son muestreos aleatorios. También hay muestreos no aleatorios, que eso no lo vamos a ver, pero igual lo estoy mencionando. Todo ellos son muestreos que existen, realmente sería mentirles, no. Hay más muestreos, pero son los principales, ¿sí? Ellos son los principales. ¿Son las únicas fórmulas que voy a ver si una vez me dedico a la investigación? Obviamente no. En el muestreo hay tantas fórmulas dependiendo de la investigación que te puede marear. Hay tantas que te pueden marear. Pero para nosotros, de manera básica, hay que conocer estos acá al menos. Los muestreos aleatorios. Estratificado, simple, sistemático, conglomerado. Al menos ellos hay que conocerlos. Dice, un muestreo probabilístico, sí, realmente el requisito importante, y creo que ya sobra decirlo por el mismo nombre, es que cada individuo tenga la misma oportunidad de ser elegido. O sea, que la selección sea al azar. Y algo que es un poco complicado es la segunda parte, que dice, se debe tener disponible un listado completo de todos los elementos de la población. O sea, tienes que saber quién es tu población, ¿sí? Para que sea más concreto este ejemplo, o este tipo de muestreo, ¿sí? Para que sea más concreto este tipo de muestreo, más rápido de hacer. Pero la segunda parte sí es medio difícil en la vida real, encontrar, ¿sí? Medio complicadito es eso de ahí. Hablemos del muestreo aleatorio simple. En sí, simplemente es que cada individuo, nada más, cada individuo tenga la misma oportunidad de ser elegido, nada más. ¿Sí? De forma básica, nada más es eso. Que cada individuo tenga la misma oportunidad de ser elegido. ¿Mm? Simplemente eso. Ahora, aquí te va a definir un poquito mejor todo. ¿Sí? ¿Cuándo se recomienda usar? ¿Cuándo se recomienda usar este tipo de muestreo? Cuando la población no es muy numerosa. ¿Cuándo más? Cuando las unidades se concentran en un mismo lugar. Acá dice un área pequeña. Por otra parte, es una parte muy importante, es evaluar la variabilidad. ¿Mm? O sea, no tener una gran desviación estándar o una gran varianza. ¿Sí? Porque si tú ves que tienes una varianza o una muestra, o perdón, una varianza, una desviación estándar muy grande, estás usando por la pura esta fórmula, o esa técnica, mejor dicho. Porque si tienes una gran variabilidad, la formulita del muestreo aleatorio simple te va a dar una muestra muy grande. Imaginemos que por naturaleza te debería dar 100, saca una muestra de 100, pero por la gran variabilidad que tienes te va a pedir, saca una muestra de 500. ¿Sí? De repente muy exagerado, pero pasa. Cuando no evalúas tú la variabilidad, o sea, mayormente a los estudiantes, hasta profesores de años, le llega altamente evaluar la variabilidad, ¿no?
les aplico el muestreo simple. Y les apuesto, sí, porque ya he tenido experiencia, que sí, varias personas, sí, si tú le preguntas qué tipo de muestreo has usado en su trabajo, aletero simple. Aletero simple. ¿Y por qué? Y creo yo, no estoy seguro, que piensa que es la única que existe. Piensa que es la única que existe, o la única que se puede aplicar en trabajos. ¿Mm? Yo estudiando mi doctorado, miren, doctorado que debería ser un nivel alto, mi profesor de investigación me dijo que, para tu trabajo de investigación quise sacar muestreo. Anda a la página web muestreo.com, algo así me dijo. Bueno, a todos nos dijo. Y pon tus datos ahí, ya está ya. Aplica la formulita. O sea, no nos dicen, primero tengo que saber qué voy a aplicar. O sea, si es un diseño experimental, si es una correlación, si es una prueba de hipótesis, es diferente. ¿Mm? Es diferente. Pero imaginemos que es la misma. Si imaginemos que es tan sencillo que vamos a usar la misma fórmula para prueba de hipótesis, para correlación, ¿m? Para diseños experimentales. Aunque para diseños experimentales ya no entra, ¿sí? Imagina prueba de hipótesis y correlación. ¿Qué podría ser de manera básica aceptar las fórmulas más simples? Pero hay que saber por qué. Si tenemos mucha variabilidad, no es recomendable. Si se trabaja en varias áreas me refiero a áreas geográficas sencilla, porque área de administración, área de contabilidad, podría aún ser válido trabajarlo, porque son áreas de un mismo lugar. Pero simplemente aplicarlo por aplicar, ahí tenemos un gran error. ¿Por qué? En primer lugar, de repente, esta técnica no me sirve para representar a todos. No me sirve para representar a todos. O me da un tamaño de muestra muy grande. Y aparte de que me da más trabajo, gasto más dinero, la inferencia es muy probable que esté mal o mis conclusiones estén mal. ¿Por qué? Si hice un mal muestreo, mis conclusiones van a ser erradas. ¿Mm? Y miren que eso no pasa, no, eso pasa para gente que no sabe o gente que no sé, que está empezando. Hace unos años, bueno, años atrás, cuando Franklin, si no me equivoco, fue el presidente de Estados Unidos, estaba postulando, ¿sí?, con otro candidato que llamarlo candidato Pablito, estaba contra él, así estaban las encuestas, ¿quién gana, Pablito o Franklin? ¿Mm? Y una empresa de periódico hizo como un sondeo, ¿sí? Y de manera resumida les voy a decir que esa empresa de periódicos dijo que iba a ganar Pablito por una amplia diferencia, y lo aseguró. Y llegando a la etapa final, cuando ya se supo quién ganaba la presidencia, se observó que Franklin le ganó a Pablito por una gran diferencia. Y todo pregunta, ¿qué pasó? Si en una empresa con dinero, no creo que no haya tenido cómo hacer una investigación. Y se indagó. ¿Qué hicieron? Hicieron una muestra. Imaginemos que la técnica estuvo bien, pero la forma mal. Imagino, no, hay que trabajarlo por tal técnica. Por tal técnica hay que trabajarlo, ¿ya? Correcto. Pero ¿qué hicieron ellos? A la hora de sacar la muestra, solamente dijeron, hay que encuestar a los que tienen teléfono en ese tiempo, a los que tienen teléfono fijo, a los que tienen carro, que a los que se han suscrito a revistas. A todos ellos se encuestaron. O sea, prácticamente la gente que tenía dinero, buena cantidad de dinero. En ese tiempo, para tener teléfono, era un lujo. Carro,
también. Y para estar suscrito a una revista, también tenías que tener plata porque tenías que pagar mensualidad. Entonces, la toma de muestra que hizo esa empresa, totalmente errada. Entonces, muchas veces, por apurados, por desconocimientos, aplicamos un mal muestreo. ¿Mm? Y lo triste, obviamente, lo triste hoy en día, es que investigadores, jurados, asesores, ¿mm? Hay que ser un poquito flexible, aquí sí, el 80%, aunque en mi caso he visto casi el 100%, de repente el poco tiempo, el tiempo que veo, a ver, más o menos estoy 8 años viendo investigaciones. ¿Mm? Para mí, realmente, es el 90 al 99%. Hay que poner el 80%, ¿mm? Porque sé que hay varios profesores que sí lo hacen, pero a mí directamente no me ha tocado ver que lo único que se dedican, ¿mm? Que no digo que no sea importante, es citas y que estén bien encomiados, que tengan buena sangría, que dejes espacio arriba abajo. O sea, normas APA, normas ISO o normas Vancouver. Y ni así, porque hasta donde sé, varias carreras como ingenierías y biomédicas sí usan APA, que deberían usar ISO o Vancouver. ¿Mm? O sea, nos hemos concentrado tanto en las citas, en el parafraseo, en las comas, en los puntos, en espacios arriba, espacio abajo, en la sangría, que el fondo de investigación nos vale. ¿Mm? Así que el muestreo, ¿qué importa el muestreo? Que la técnica estadística, no. Como no la sabemos, ahí la dejamos pasar. ¿Mm? Muchas veces, puedo repetir tristemente, pasa eso. Que medio mundo se pelea por que citen bien y no porque investiguen bien. Ese gran problema de hoy en día. Y en sí, miren, si nosotros comenzamos a leer libros, te dice que la investigación no es una camisa de fuerza. Tú investigas como tú desees, porque la necesidad es la investigación, no las citas. ¿Mm? Que la introducción problemática que tiene que tener 5 autores o debe tener internacional, nacional, local. Bueno, si tú lees un libro de investigación, no te dice que va a tener eso. Que los últimos 5 años, que años atrás nos sirven, y eso no tiene sentido, porque usamos matemática y estadística como ejemplo básico, libros de hace años, en la química, libros de años, sigue siendo la verdad absoluta. Así que no tiene sentido ahí. Sí, no tiene mucho sentido a veces los que nos piden a veces. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la característica del muestreo aleatorio simple? ¿Sí? Que se requiere un listado de unidades de la población, lo cual muchas veces no podemos. Y si el área es amplia, probablemente haya necesidad de irnos a lugares lejanos. ¿Qué más? No existe garantía de que todas las unidades queden representadas cuando hay mucha variabilidad. Y ahora, ¿cuándo hay mucha variabilidad? Cuando el coeficiente de variación es mayor a 30. Entonces, aquí, sin querer queriendo, te dan buena información para cuando apliques este muestreo. ¿Mm? Salimos y entramos por última vez. Salimos y entramos por última vez.